Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Como es habitual, día miércoles tenemos conferencia de presentación de capacitación en Global Publicash. Hoy traemos un tema interesante que es importante que vayamos entendiendo y analizando a todas las personas que estamos en esta industria del multinivel, saber que hay diferentes planes de compensación en esta industria. Y tenemos que conocer y entender algunos detalles, algunas cuestiones de cada forma de pago que puede tener distintas empresas, porque esa manera nos permite escoger o elegir con qué tipo de plan de compensación vamos a trabajar. Muchas veces las personas nos registramos en empresas por impulso, sin tener en cuenta lo que el trabajo interno luego va a implicar. Entonces, en esta tarde, en esta noche, lo que queremos traerte de manera gráfica y general para que conozcas cuáles son los distintos planes de compensación que se manejan en la industria del multinivel y para que vos veas y compares en función de tus expectativas y tus objetivos cuál es el que mejor se adapta. Vamos a dar comienzo a hacer el detalle, son aproximadamente unos 5 o 6 planes de compensación. El primero que les traemos es el 2UP australiano. Este plan de compensación fue creado a mediados de los 80 en Estados Unidos y su nombre se viene porque ha sido fuertemente utilizado en Australia. Si bien fue creado en Estados Unidos, empezó a utilizarse en ese país, por eso tiene ese nombre. Este plan es muy atractivo cuando se lo presenta, pero a la hora de ponerlo en práctica, de llevarlo a la realidad y a trabajar con las personas, por lo general su encanto suele desaparecer. Es un plan en el cual te permite hacer dinero rápido. Las empresas que aplican este plan suelen capitalizarse de manera efectiva, pero no es sostenible en el tiempo. Y te voy a explicar por qué. Imagínate el siguiente esquema donde vos tenés que referir a 5 personas, ¿sí? Este plan de compensación te dice que los primeros 2 referidos tuyos se los tenés que dar a tu patrocinador, a tu upline. O sea, 2 personas tuyas van hacia arriba. Y tu tercer referido directo es el que vos empezás a ver en tu genealogía. La idea acá es que vos y tu gente van a hacer lo mismo. Si bien vos vas a tener realmente en tu genealogía 3 personas, cuando cada uno de esos 3 empiecen a armar su estructura, vos te vas a ver beneficiado por 2 referidos de tus afiliados. Esto suele generar ciertas frustraciones, ¿sí? Porque esta duplicación, por lo general, desanima a las personas, porque uno nunca sabe ese primer o ese segundo referido qué nivel de organización pueden llegar a desarrollar. Y cuando vos se lo cedes a tu patrocinador, te estás perdiendo ese grupo y ese crecimiento. Ese es el desencanto que tiene. Muchas veces no confundamos este 2UP australiano con el método OneUp que estamos aplicando en Global Publicash, porque en Global Publicash el OneUp es el pago que se saltea al patrocinador, pero vos no perdés a tus referidos, simplemente es el primer pago del primer nivel. En cambio, en este 2UP australiano, lo que cede son los primeros 2 referidos. Por lo general, este tipo de plan de compensación lo suelen utilizar agencias de viaje o hay empresas, hay sistemas que ofrecen seminarios de capacitación para multinivel que aplican este sistema de compensación. Así que ten precaución cuando te invitan a un sistema de este tipo para que tengas en cuenta cuál es la condición del desarrollo que tiene este plan de compensación. Actualmente este sistema realmente está desapareciendo porque se ha comprobado que no es un sistema eficiente. A nivel mundial se puede estimar que hay un 2 a un 5% de compañías que lo están utilizando, pero en la práctica no es muy eficiente el resultado que da tanto para la compañía como para los grupos que se van formando bajo esas condiciones. Recuerda que el propósito de esta presentación es un nivel informativo, no tan profundizando en cada aspecto, pero te va a servir de base para que puedas tomar buenas decisiones. El siguiente plan de compensación que podemos encontrar en la industria es el plan matricial. En este plan se va dibujando una matriz, de allí viene su nombre, estructuras de matrices que ya se vienen utilizando hace más de 20 años en la industria del multinivel,
tenemos como ejemplo matrices 2x4, 5x8, 3x6 y las distintas combinaciones, donde tenemos que tener en cuenta que el primer número nos va a indicar cuánto es el límite de anchura, ¿sí? El límite de frontalidad, y el segundo nivel nos está indicando cuál es el límite de profundidad. ¿Sí? Una estructura de 2x4 te indica 2 frontales en 4 niveles de profundidad. Una estructura de 5x8 te está indicando 5 frontales en 8 niveles de profundidad. Como hay límites en la anchura, pero no en cuanto a la cantidad de referidos directos. O sea, tenemos un límite en una estructura porque las estructuras aquí son rígidas, ¿sí? No permite cierta movilidad. Pero no te limiten en cuanto a la cantidad de referidos que vos puedas tener. Vos podés invitar a todos los que vos quieras. Y teniendo en cuenta que los próximos directos, cuando salen de esa estructura, tienen que caer en la profundidad. Y ese derrame que beneficia a los miembros de tu red puede ser tan beneficioso como perjudicial. Siempre lo hemos dicho, cuando vamos a beneficiar a alguien con el derrame, tenemos que ver a quién vamos a ayudar. Porque es beneficioso cuando beneficias a alguien, valga la redundancia, que sabes que está trabajando motivada y que ayudarlo con un referido le va a incentivar más en el desarrollo de su matriz. Pero suele generar esa motivación a esperar que el patrocinador haga el trabajo que tenemos que hacer cuando estamos viéndonos beneficiados por el derrame. Hay personas que se relajan esperando obtener el beneficio del trabajo de su patrocinador. Por un lado tiene su beneficio y por el lado tiene su contra, pero aquí, teniendo en cuenta las características del sistema, del plan de compensación y cómo es la estructura y cómo es la filosofía de las personas con la cual estás trabajando, vas a poder aprovechar las ventajas. Hay que tener en cuenta que en este tipo de estructuras matriciales nos presenta un crecimiento exponencial, y acá tenemos que tener en cuenta cuál es la idea del crecimiento exponencial. Vamos a definir en qué consiste. El crecimiento exponencial se refiere a que cada vez o en cada nivel se va incrementando la cantidad de personas que se necesitan para ir cubriendo cada nivel de desarrollo de la profundidad. A eso se llama crecimiento exponencial. Teóricamente se lo define como un término que se multiplica por un valor fijo, ¿sí? Acá te hago un ejemplo. Si estamos en una estructura de 2 frontales en 6 niveles de profundidad, cada nivel se duplica por 2. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que invitar a 2. Entonces, ¿cómo es el cálculo que tienes que hacer para saber cuántos miembros necesitas en cada nivel de tu red? Si estamos hablando de una estructura de 2, en el primer nivel tenés 2 personas. Ya en el segundo nivel, cada una de esas 2 tienen que tener 2 personas, estamos hablando de 4. Y podemos ver que en el siguiente nivel, esas 4 personas tienen que tener a su vez cada una 2. Entonces es allí donde estamos viendo el desarrollo de esta progresión. Cada nivel se va multiplicando por una razón fija, que en este caso son 2, porque la condición es 2 frontales. Me detengo aquí a explicarte porque esto te permite saber cuánto es el desarrollo o el volumen de personas o de cuentas que van a involucrar el desarrollo de tu red en un esquema matricial, ¿sí? Esto te permite identificar y saber con cuál estrategia puedes trabajar, con qué tipo de gente estás dispuesto a realizarlo. Por lo general, este sistema tiene límites en cuanto a la cantidad de personas. Sabemos que en una estructura de 2x6 o de 2x4 entran X cantidad de personas. Hay muchas personas que se pueden sentir abrumadas por el volumen de cuentas o de gente que necesitan involucrar o enrolar para desarrollar la red. Pero muchos otros, hay líderes que están habituados a mover grandes volúmenes de gente, organizaciones de 300, 400 mil personas, que pueden sentirse desilusionados en un esquema matricial de este tipo porque tiene límites en cuanto a la anchura y a la profundidad. Digamos, al límite en la profundidad de cuánto puede ser el volumen comisionable. Pero no obstante, cada plan de compensación puede cubrir determinados requisitos en cuanto a tus expectativas o a tu interés en cuanto al desarrollo de redes de mercadeo. El otro plan de compensación a tener en cuenta, y es muy interesante, es el plan escalonado o por ruptura.
Este ha sido uno de los primeros planes de compensación que se han creado en la historia desde que se conoce el multinivel. Y este plan consta de dos partes. Quizás sea un poco complicado de entender, pero vamos a buscar la manera más sencilla de que lo comprendas. La idea es que todas las personas que empiezan a formar parte de este plan escalonado, todos empezamos en la base. A medida que se van aumentando el volumen de compras, se van subiendo los porcentajes de descuento en los productos y se va aumentando el porcentaje que recibís de tu red. Pero acá la condición en este plan es que no tenés límite en cuanto al reclutamiento de personas, se basan en vender muchos productos, en esa venta intensa, y en cuanto a la cantidad de gente. Tenés que involucrar a muchas personas y en este tipo de plan de compensación no se insiste mucho en lo que es el seguimiento de las personas, ¿sí? Entonces se descuida muchas veces, por la filosofía de este plan de compensación, lo que es la profundidad y la duplicación. Entonces en esta primera parte del plan todos iniciamos a este nivel. A ver si ponemos el lápiz. Todos iniciamos quizás en este nivel base, donde tu volumen comisionable quizás sea un 5% del grupo de tu red y tengas un beneficio del 10% en descuento de tus productos. Pero a medida que vas incrementando el volumen de ventas en tu grupo y van incrementando la cantidad de personas, vas subiendo un escalón. Ese escalón que subís implica que va aumentándose el porcentaje de beneficio tanto de descuento como del beneficio que proviene de tu red. Y de esa manera va subiendo de escalón en escalón. ¿Cuándo se produce la ruptura? Cuando llegas a un determinado nivel en el que la compañía considera que ya has recibido suficiente ganancia y se produce la ruptura en el cual te separan de tu sponsor. Aquí lo podemos ver en este gráfico. La ruptura implica eso, te sacan o se rompe la estructura de tu sponsor. Quizás muchos lo pueden cuestionar a esto, se puede cuestionar este plan de compensación, porque el sponsor que está aquí está perdiendo a un líder en su red. Ese sponsor obviamente va a seguir trabajando con las distintas líneas de su red, mientras que el líder que forma parte de esa ruptura pasa a formar parte de otro plan de compensación que se suele llamar B, en donde este plan va a seguir solamente ganando un mínimo porcentaje, en este caso el ejemplo está un 5% de toda la red. Se supone que a esta altura vos llegas a un determinado volumen en el cual las ganancias de este lado siempre van a ser superiores que las ganancias del plan A. Pero en este plan B ya te reducen el porcentaje y se supone que tenés que estar trabajando para mantener todo este volumen comisionable para que no lo pierdas. Es allí donde este plan tiene sus ventajas, sus desventajas y hay que entenderlo para poder analizarlo. Actualmente este plan de compensación lo está utilizando un 40% de las compañías de multinivel. Tengamos en cuenta que lo utilizan muchas empresas que se dedican a la venta de productos físicos, donde el fuerte aquí está en la venta, en el volumen comisionable de la venta directa de productos y del consumo personal de cada miembro que forma parte de la red. El siguiente plan de compensación que me gustaría compartirles y analizarles es el famoso unilevel, ¿sí? El uninivel, que todos conocemos o hemos visto alguna vez. Este plan de compensación ha sido creado para solucionar un poco los inconvenientes producidos del plan escalonado. Se desarrolló aproximadamente entre la década del 80 y del 90. Fue de difícil aplicación en su primer momento, pero se dice en la historia que a partir del año 2000 mejoró muchísimo el plan uninivel porque incorporaron distintos bonos, ¿sí? El bono de inicio rápido era un incentivo a las personas que formaban parte de este plan de compensación de recibir una comisión por única vez por cada referido directo que formara parte de su red. Y el uninivel, la particularidad que tiene es que no tiene límites, ni tanto en la anchura ni en la profundidad. En realidad con el tiempo sí le han puesto límites a la profundidad, pero no tiene límites en cuanto a la anchura. Vos podés tener como frontales todas las personas que desees.
Estas mejoras hicieron con los bonos de inicio rápido, el bono generacional, que consta en que cuando llegas a un determinado nivel cobras una comisión de todas aquellas personas en tu red que han alcanzado ese mismo nivel o ese mismo rango. Lo mismo el bono de liderazgo, se le entrega a aquellas personas que van teniendo más resultados en cuanto a la cantidad de trabajo y a referidos directos que van teniendo. Hay distintos bonos que incentivan en este plan de compensación. Lo interesante acá es que este plan favorece a aquellos que más trabajan, ¿sí? Acá en el uninivel, el que más compromiso pone, el que más trabajo en equipo hace, el mejor líder es el que más ingresos va a tener. Y otra mejora importante que le han aplicado a este plan de compensación en el transcurso de los años es el concepto de la compresión dinámica. Y muchas veces nos cuesta entender a qué se refiere con esto de compresión. Por lo general, cuando estamos trabajando en red, y sobre todo cuando estamos en planes de compensación o en empresas de multinivel en los cuales nos exigen un determinado consumo mensual para estar en condiciones de calificar, cuando hay miembros en nuestra red que no cumplen con ese requisito, la compresión dinámica apunta a eso, a eliminar y comprimir temporalmente la red para que se cubran esos niveles que no van a formar parte del volumen comisionable de ese mes, para que el patrocinador en esa línea pueda tener derecho a cobrar. Dicho un poco más práctico, en base a este ejemplo, vas a tener en esta línea, por ejemplo, en un determinado mes, que estas dos personas en la red no cumplen con el requisito, no han hecho su consumo y no están en condiciones de cobrar. Entonces no van a participar en el reparto de comisiones de fin de mes. Pero la profundidad de esa línea sí lo ha hecho, sí han participado. Entonces, ¿qué hace la compresión dinámica? Solamente por este mes va a eliminar estas dos posiciones y va a hacer que todo este grupo suba hacia arriba, ocupando los niveles que quedaron vacíos. De esa manera se le garantiza al patrocinador que va a estar cubriendo los requisitos nivel por nivel para tener derecho a cobro. Lo interesante de la compresión dinámica es que se aplica mes a mes. Si esta persona, por una determinada razón, este mes no pudo hacer su consumo y no participa en el plan de compensación, el mes que viene, si esta persona se reactiva, sí puede participar. No pierde su posición original, porque esta compresión se hace mes a mes y siempre se respeta la estructura original del plan uninivel. Actualmente, este plan de compensación está siendo utilizado por un 40% de las empresas. Y esto en realidad otorga muy buenos beneficios a ambas partes, tanto para la empresa como hacia los referidos. Porque una situación en la cual el sistema pasa por encima o digamos deja aparte a aquellas cuentas que no han cumplido con el requisito, no hace que se pierdan niveles de profundidad, ¿sí? Si por ejemplo se hubiese puesto el límite de que en este uninivel solamente se paga hasta el 6º nivel de profundidad, esta persona no pierde estas dos posiciones, sino que se comprimen. Entonces allí es donde está el beneficio tanto para los miembros que están formando parte de este plan de compensación como para las empresas. Porque recuerden de que cuando el miembro está entusiasmado, la empresa va a funcionar mucho mejor. Bien, el plan que sigue, el plan de compensación que vamos a ver a continuación, es el llamado binario híbrido. Este plan es el considerado de crecimiento más justo y lucrativo que pueda haber en la industria del multinivel, pero eso de justo y lucrativo lo pueden decidir cada uno de ustedes en base a la información que les voy a compartir. La idea del plan binario es que vos tenés que desarrollar tu red en dos patas o en dos brazos, ¿sí? O sea, vamos armando una estructura de dos frontales en diferentes niveles de profundidad. No te admite más frontalidad, o sea que una persona que tiene capacidad de invitar a más, de prospectar a más personas, sus referidos directos necesariamente tienen que caer en la profundidad. En el lado derecho o en el lado izquierdo, eso lo vas a decidir vos en función en el plan que estés, te dará la opción de dirigir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Pero la característica que tiene el plan binario híbrido es que por lo general la mayoría de las empresas trabajan con
el volumen que se mueve. El ingreso residual proviene del volumen. Cuando estamos trabajando a través de Internet o en esta época de la globalización, donde podemos tener personas de distintos países del mundo, por más que la empresa esté radicada en distintos lugares, nos encontramos, o las empresas se encuentran en la situación donde pueden haber ventas hechas en dólares, ventas hechas en pesos argentinos, o ventas hechas en pesos mexicanos, o ventas hechas en euros. Entonces, a la hora de compensar a los miembros de la red, las empresas deciden hacerlo por un volumen de puntos y no por dinero. Obviamente que está relacionado el dinero, pero para homogeneizar en las redes las distintas monedas en las cuales se están haciendo las ventas, se trabaja con puntaje. ¿Sí? Entonces, el plan binario híbrido, como te dije, se basa en acumular puntos de cada lado de la red. La mayoría de los binarios pagan por la pata o por el brazo menos desarrollado. Muchos lo pueden cuestionar, pero en realidad incentiva el trabajo en equipo y el compromiso a desarrollar aquella pata más fuerte, aquella pata débil para que se haga más fuerte. Mientras tanto, como desventaja, podemos pensar que si tenemos una línea que se va desarrollando fuerte y se va desarrollando sola, la descuidamos para concentrarnos en desarrollar aquella pierna o aquel brazo que viene creciendo menos, porque ten en cuenta que la mayoría de las empresas pagan por la pata más débil. Aquel objetivo en el binario híbrido es que si estás en esto, tenés que trabajar para equilibrar ambos lados, para que tu volumen comisionable esté ahí equilibrado en ambos lados. Otra cosa interesante del binario híbrido es que la mayoría de las empresas hacen pagos semanales. Y esto lo hace atractivo, este plan de compensación, por la rapidez en recibir los beneficios económicos. A su vez, ese pago semanal también te presiona a vos y a tu equipo para que estén en esa sinergia y en ese movimiento, porque todos van a querer recibir su cheque semanal. Pero de todas maneras, como en todos los planes de compensación, tiene sus detalles, ¿sí? Acá, como te lo dije antes, las empresas no pagan por la cantidad de gente, sino por el volumen que muevas. Porque quizás tengas pocas cuentas o pocas personas de un lado, pero esas pocas personas estén moviendo más volumen que del otro lado. Y te van a pagar por el volumen. Es decir, esas cantidades de compras que hayan hecho la gente de tu organización, independientemente de qué pierna esté. Si está en la pierna más pequeña o en la pierna más larga. ¿Sí? Entonces, como te dije antes, las empresas trabajan la comisión en base a los puntos que se van acumulando. ¿Cómo hacen la asignación de puntos? Cada producto tendrá una determinada cantidad de puntos y demás, eso va a depender de cada empresa. Pero lo interesante es que al llegar al final de la semana o de la quincena, según cómo pague la empresa, se hace ese recuento, ¿sí? Y las empresas van aplicando un porcentaje por la cantidad de puntos que tenga cada pierna. ¿Sí? Siempre es un porcentaje en función del volumen de ventas traducido en puntaje. Muchas veces sucede que vos vas a tener quizás un afiliado en la profundidad de tu red que quizás está en ese lado fuerte o en esa pata más desarrollada de tu red, que vos ves que viene creciendo rápidamente, que se viene desarrollando bien, y quizás vos ahí analizas que ese afiliado te hubiese convenido tenerlo del otro lado, pero bueno, estos planes binarios no te permiten que vos puedas cambiar a las personas de un lado a otro de la red una vez que ya los registraste, por más que sean afiliados directos tuyos, y que vos digas, no, bueno, es referido directo mío, yo tengo la libre decisión de ponerlo de un lado o de otro. Bueno, estos planes no te admiten, ni mucho menos las empresas, que estemos haciendo esos movimientos de un lado a otro en la red. Entonces, la desventaja que tiene es esa, como te dije antes, de que muchas veces nos enfocamos mucho al trabajo en equipo y al desarrollo de la patita más débil y nos olvidamos de la pata que viene trabajando y que viene creciendo bien. Otro detalle es que por lo general las empresas ponen un límite en cuanto a la cantidad de puntos en la profundidad o en cuanto a la cantidad de personas que se tienen que tener de un lado o de otro para generar las comisiones.
Muchas veces nos encontramos con empresas que nos prometen y nos dicen que nos pagan bonos hacia el infinito, en la profundidad. Bueno, hay que analizar en detalle esos planes de compensación, a ver qué tan cierto es que se pague realmente hacia el infinito, porque el infinito te está diciendo de que no tendrías límite en la profundidad del desarrollo de tu red, pero por lo general y por la evidencia empírica se tienen que poner límites en algunos niveles, porque si no, no se hace sostenible para la empresa. Como todo, van a haber personas que lo van a ver a este plan de compensación como una muy buena opción para trabajar en equipo, para propiciar ese trabajo y el enfoque de hacer crecer el grupo. Pero vuelvo a lo mismo cuando te empecé a presentar esta información. La idea aquí es que tengamos un abanico, una idea general de cada plan de compensación y que vos elijas el que se adapta a las necesidades. Investigando, encontramos otro plan de compensación. No sé qué tan usado está, pero quizás va a tener muy buena aceptación. Es un derivado del plan binario híbrido y se llama puertas de pago. Y espero que puedas entenderme un poco esta presentación y seguime aquí en el gráfico, porque me pareció muy interesante este plan de compensación, porque arranca en base a la estructura de un binario, donde vos armas tu estructura de dos personas en diferentes niveles de profundidad y te vas desarrollando hacia abajo, ¿sí? Este puertas de pago lo que te dice es que a medida que vos vas bajando la profundidad, vas a ir teniendo un derecho a cobro de comisiones por el volumen que se manejen en las dos patas, tanto en la pata fuerte como en la pata débil, ¿sí? Acá no es que te van a pagar por la patita más débil, sino por el volumen que se genere en toda tu organización. Es decir, que si vos bajas en el primer nivel, a lo mejor, esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo numérico, te pueden pagar un 10% del volumen comisionable de ese primer nivel, un 6% del segundo nivel, un 4% del tercer nivel, un 3% del cuarto nivel, y así en este ejemplo hasta el sexto nivel, un 3% en el quinto y un 3% en el sexto nivel. La idea acá es que el total acumulado hasta ese sexto nivel es un 29%. Las puertas de pago se abren cuando vos llegas a ese determinado nivel o a una determinada cantidad de gentes distribuidas entre todos esos niveles, donde la empresa te deja que vos abras una tercera pata, esta que está en celeste, y todos aquellos puntos que se generen o volumen comisionable de este grupo, de este tercer frontal, directamente accede a esta comisión del 29% en este ejemplo. Y lo mismo sucede si vos abrís un cuarto frontal, por ejemplo este grupo en naranja. Todo lo que se mueva en este grupo va a tener derecho a esa comisión del 29% directamente. ¿Por qué? Porque vos ya bajaste en el binario a una profundidad tal donde se te abrieron las puertas de pago y has acumulado el nivel máximo que la empresa esté dispuesto a repartir. Este es un ejemplo del 29%. Sabemos que hay empresas de multinivel que pagan un 20, un 30, un 40, hasta un 50 o 60% de sus comisiones. Pero lo interesante de este puertas de pago, que quizás no está siendo muy conocido porque me parece que es algo relativamente nuevo en el mercado, es que te permite, una vez que desarrollaste la profundidad, que puedas dedicarte a trabajar la anchura y teniendo el mismo beneficio o ese volumen comisionable, ese porcentaje comisionable total de todos los niveles o de todas las puertas, como lo llama el plan de compensación, de toda tu organización. La verdad que está interesante este plan, pero lo ideal, como te lo he venido diciendo desde un principio, es que tengas en cuenta que la mayoría de las personas muchas veces entramos a los negocios por emoción. Y está bien, porque tenemos que ponerle emoción. Sabemos que cuando vamos a una presentación de negocio volvemos motivados o volvemos inspirados por la persona que habló, las ideas que nos transmitió, nos hablan de los sueños. Está fantástico eso, porque si no le ponemos motivación o incentivo a lo que estamos haciendo, muchas veces no le encontramos propósito a lo que hacemos.
Está bárbaro que entremos a los negocios y que decidamos hacer cosas por emoción, pero si no te informas y no sabes cómo se desarrolla la profundidad del plan de compensación o no lo tenés claro, en poco tiempo te vas a desilusionar, sea cual sea el plan de compensación. ¿Sí? Por eso hay que aprender a interpretar, hay que aprender cómo son los desarrollos, cómo se baja la profundidad, para justamente no caer en un negocio o que tenga poca vida o que no prospere. Hoy por hoy estamos implementando cambios en Global Publicash, se vienen cosas nuevas, pero el propósito es diseñar o crear o estar en un negocio en el cual estemos todos durante mucho tiempo. Por eso es importante que sepamos tomar decisiones basadas en información y valoremos esa información que se transmite. Lo ideal acá es que vos seas consciente de la decisión del plan de compensación que vas a elegir. Yo muchas veces me encuentro con personas de que me hablan que tal empresa es la mejor empresa del mundo, es el mejor sistema de multinivel o es el mejor plan de compensaciones del mundo. Y eso choca. ¿Sabe por qué choca? Porque después de esta información que te acabo de compartir, lo correcto acá es que cuando vos ya tenés información, vos sabes cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas del plan de compensación en el cual estás participando. Entonces no es que hay mejores y peores, son distintos, cada cual tiene su beneficio, su pro y su contra. Entonces lo correcto es que vos informes a las personas con las cuales vas a empezar a desarrollar tu equipo y que escojas el plan de compensación y la empresa que se adapte a tus necesidades, que se adapte a tus aspiraciones, que se amolde a esas perspectivas, a esa filosofía de vida y las expectativas de trabajo que cada uno de nosotros tenemos. Recuerda que sea cual sea el plan de negocio, siempre trabajamos con las personas. O sea, no te olvides nunca que la base de todo multinivel somos las personas. Cada persona tenemos un esquema de valores, de sentimientos. Cada persona es un mundo, se dice habitualmente. Pero lo importante es que no dañemos a nadie. Así que la decisión siempre va a ser tuya, pero recuerda que la clave en todo lo que hagas es la información. Así que, damas y caballeros, hasta aquí esta presentación. Espero que te haya sido de utilidad. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes y vamos a dar paso a unos breves minutos de preguntas y respuestas por si quieren que nos explayemos un poquito más en cada uno de estos planes de compensación, si quieren compartir sus ideas o sus comentarios al respecto. Muchas gracias.